porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca. Muy buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos. Muchas gracias por su sintonía de Radio Monumental y CDR Canal 2. Les saludamos en La Hora que Ortiga. Usted puede acompañarnos por el 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, para intercambiar puntos de vista en este programa. Nos vamos de inmediato con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. El primer tema es serio y jocoso. Ayer fue el Día de los Hombres, el Día Internacional de los Hombres. Y les confieso que yo recuerdo tener algún tiempito de pertenecer al mundo de los hombres. Y siempre me agarra como de sorpresa que exista el Día Internacional de los Hombres. Y pensé, ya que no tuvimos programa, que lo iba a comentar hoy, ¿por qué es tan contrastante el abordaje que se le da al Día Internacional de la Mujer y al Día Internacional de los Hombres? Tan completamente diferente, tan desproporcionado, que la única explicación que tengo es que corresponde con la desproporción del papel de los hombres y de las mujeres en las sociedades machistas de las que somos integrantes. Pero sirve para hacer reflexión sobre qué es ser hombre en la integridad de lo que significa esa denominación. Al final de cuentas, los nombres, las palabras, son solo letras o sonidos. El contenido se lo damos quienes los usamos, y eso incluye el contenido de ser hombre. ¿Qué es ser hombre? ¿Lo sabe usted, que me está oyendo, y que es varón? ¿O lo sabe usted, que es mujer y que interactúa con varones? Pensémoslo, es un buen ejercicio. A mí me sirve para reflexionar. La Asamblea Legislativa, indudablemente, centro de puntos críticos, refulgentes, calientes, controversiales. Tres situaciones. Uno, la Sala Constitucional encontró una serie de debilidades en el proyecto de ley para titular tierras en franja fronteriza. Argumenta esencialmente la Sala que hay peligro para la protección ambiental. Ahora procede que la Comisión de Consultas de Constitucionalidad estudie el criterio de la Sala, valore si el proyecto se puede sanear, corregir, enmendar, adecuar, o si el proyecto no es salvable. En todo caso, persiste una situación social dramática en franjas fronterizas y particularmente en el sur, y un conflicto con la visión constitucional que la Sala tiene al respecto. Esperemos acontecimiento, porque este es un tema muy importante en el orden social, en el orden de infraestructura, en el orden de seguridad, en el orden económico, comercial y desde luego en el ambiental. También de la Asamblea Legislativa emerge el tema presupuestario. Hoy la votación fue negativa para los tres dictámenes que la Comisión de Asuntos Hacendarios había preparado, uno firmado por 8 diputadas y diputados de varias fracciones, otro firmado por el Frente Amplio y otro firmado por un diputado del PAC. Ante esa circunstancia, el presidente de la Asamblea Legislativa resolvió poner a votación el proyecto de presupuesto originalmente remitido por el Poder Ejecutivo, y esta decisión fue apelada y no se resolverá en definitiva hasta el próximo lunes. Es un tema muy controversial, porque normalmente en la Asamblea, si se desestiman los dictámenes, el proyecto de ley se archiva. En este caso, el presidente de la Asamblea Legislativa intenta preservar el proyecto
aunque se hayan desestimado los dictámenes. Y surgen escenarios distintos. Uno, si se consigue la votación mayoritaria para ese proyecto, pasa a ser ley de la República y punto. Si la votación es mayoritariamente negativa, el país viviría una situación excepcional. El proyecto lo manda al Poder Ejecutivo en tiempo y forma, el proyecto es rechazado por la Asamblea Legislativa, que es el órgano competente, en tiempo y forma, y entramos en un espacio sin solución, que obligará a los juristas de este país a crear nuevas dimensiones del derecho constitucional y del derecho legislativo y procesal en esta materia. Así es que no estamos ante un asunto fácil. Hoy quienes son cercanos al gobierno me parece que se sentirán bien, confortables, porque lograron parar los 3 dictámenes, cada uno de los cuales tenía reducciones de distinto monto. Por lo tanto, presumirían que el lunes obtendrán la votación y obtendrán un presupuesto con un crecimiento del 19% en relación al del 2014. Si no, ¿qué va a pasar? Yo no tengo la respuesta. Estamos investigando con pensadores a ver qué referencia se puede hacer al respecto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que a ANEP ya le salió contendor? Bueno, ahora la UNT se posiciona en el Ministerio de Justicia y dice: aquí mandamos nosotros, que tenemos más, y por lo tanto vamos a un choque con la patronal, un poco haciendo espacio y escenario para contender en afiliación con la ANEP, cuyo secretario general acaba de perder un juicio contra la contendora a la que él le ganó las elecciones la última vez en ANEP. Se está moviendo el mundo sindical metropolitano y especialmente del sector público, y eso luce bueno. Por otro lado, se dice que el 13 de diciembre es la fecha límite para que el Código Procesal Laboral se vote o se levante el veto por parte del presidente de la República. Si levanta el veto, le cumple al Frente Amplio y abre un frente de controversia con una gran cantidad de sectores del país, porque incluiría abrir el derecho a huelga en sectores estratégicos. Si no lo hace y la Asamblea Legislativa no resuelve, le incumple el Frente Amplio, que es su aliado y que hoy lo demostró en varias acciones legislativas. Ahí hay un tema ardiente y difícil. Hay otra confrontación. Se creó la Oficina de Defensa del Consumidor Financiero, recuerdan que aquí lo mencionamos, y ya asociaciones, particularmente consumidores de Costa Rica, aducen que eso no corresponde porque es un nombre que llama a confusión, Oficina de Defensa del Consumidor Financiero, ya que es una oficina pagada por la banca y serán juez y parte en los conflictos que se den. Hay una discusión a la cual vamos a darle seguimiento en interés de las personas que pudieran ser beneficiarias o perjudicadas de este tema. El conflicto entre Johnny Araya y Kira de la Rosa ya empieza a convertirse en una realidad procesal en Liberación Nacional. Ya comparecieron ambos con mucho respeto, pero indudablemente con una pasión fuerte entre la denunciante y el denunciado. Cada uno cree que tiene razones para atacar o defender sus tesis. ¿Estará el Tribunal de Ética de Liberación Nacional resolviendo esto en el corto plazo? No sé. Y hablando de Liberación Nacional, le expresamos un respetuoso y cálido saludo a don Oscar Arias, esperando que su convalecencia sea pronta y plena por una afección cardíaca que lo ha afectado en los últimos días y lo llevó a un momento de hospitalización. Finalmente, dos temas llamativos para nosotros. Uno,
El 70% de la población no vota en las elecciones de alcalde. ¿No le parece raro? Después andamos claveando que qué alcalde o alcaldesa o vicealcalde o vicealcaldesa, que no me gusta, que es así, que es así, y no participamos a la hora de tomar las decisiones. Hay que votar, y como lo he dicho otras veces, en el caso de las elecciones municipales no es tan complicado como las nacionales hacer un partido. Usted lo puede hacer, solo tiene que buscar los criterios y cumplirlos, y con eso entra la pelea por una sindicatura, por un consejo de distrito, por una regiduría o por una alcaldía. Pero no dejemos en manos de gente que no podemos calificar con nuestro voto la conducción de nuestra comunidad, y después andamos pegando brincos por lo que no hicimos. Y finalmente, el tren Alajuela ahora no llega en noviembre, que era lo que se había prometido. ¿Se acuerdan? Que hasta buena nota le di. No, ahora va para febrero porque se va a correr 1,5 kilómetros más. ¿Será tan difícil el asunto? Cuando están los trazos hechos, hay rieles, hay derechos de vía, me asombra y me parece como alajuelense una completa decepción. Ojalá que en febrero tenga que morderme la lengua y reconocer que las cosas se cumplieron. Cerramos Tiro al Blanco, vamos en un instante a la buena nota de hoy e inmediatamente después a Fuego Cruzado con nuestro invitado de esta noche, don Constantino Urcullo. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Los invito a escuchar en su nueva etapa La Hora que Ortiga, con Rolando González y Carlos Roversi, un programa fuerte de controversia y de opinión pública. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de esta noche es algo que uno podría ver como tradicional, como ordinario, y a veces las cosas normales dejan de valorarse. Luis Guillermo Solís se reunió con el presidente de Panamá, hablaron, convinieron en cosas, comercio fronterizo, contrabando, seguridad, relaciones bilaterales en general. Y a usted y a mí no nos produce ninguna inquietud, porque eso es lo normal, es lo natural, y como es usual, no lo reconocemos. Sí brincamos cuando el amigo del norte arremete contra nosotros y pone al bocón de Ben Pastora a hacer locuras y a hablar basura como normalmente lo hace. Entonces, la buena nota de hoy es reconocer lo cristalinas, afectuosas y positivas que son las relaciones diplomáticas, gubernamentales, comerciales entre Costa Rica y Panamá. Esa es la buena nota para los dos países, las dos naciones, los dos gobiernos, los dos presidentes. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Desde la Secretaría General de UPA Nacional queremos agradecer a don Rolando y a don Carlos la invitación que nos han hecho al programa que conducen, La Hora que Ortiga. Recomendamos a nuestros afiliados a escuchar este programa. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Bueno, amigas y amigos, volvemos con el Fuego Cruzado de esta noche. Nos acompaña un hombre ortigoso por naturaleza. Yo creo que es de chiquillo, debe haber sido, además de tequioso, ortigoso. Constantino Urcullo, académico, intelectual, asesor,
político, fue diputado, hoy productor radial también, escritor, y un hombre que tiene la naturaleza política en su ser, absorbe, irradia política, y le pedimos que nos acompañara para hablar de 6 meses de la administración Solís Rivera, hoy condimentado con el tema presupuestario, que es parte de estos 6 meses y un poquito más. Vamos a dejar una introducción con don Constantino, y una vez que él arranque, empezaríamos la interacción con La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook y el 905-222-0000. Don Constantino nos iba a acompañar el lunes, pero tuvo una contingencia personal que le impidió acompañarnos, y amablemente nos propuso venir hoy a La Hora que Ortiga, así es que bienvenido, muchas gracias. Bueno, ojalá que no salga con ronchas, ¿no? Gracias por la invitación, Rolando. 6 meses del gobierno de Luis Guillermo Solís. ¿Cuáles serían los elementos más destacables, indistintamente de si son positivos o negativos, los elementos característicos del inicio de este gobierno? Los hechos relevantes, bueno, empezó con una huelga de maestros, empezó la polémica en torno al obispo ministro, luego se cometieron errores de novatadas, como por ejemplo el caso del ARECEP. Luego vino el gobierno y entró en el tema presupuestario, donde se empantonó la cancha. Yo añadiría antes de eso una incapacidad de entender el juego legislativo inicial por parte de Zapote, de la Casa Presidencial, tanto que terminó la sesión de las sesiones extraordinarias y el mismo presidente de la Asamblea Legislativa tuvo que admitir de que no se había hecho nada. Falta de iniciativa en cuanto a presentación de proyectos de ley. Han venido promoviendo los proyectos que estaban ya presentados en herencia por doña Laura Chinchilla. No hay proyectos nuevos fruto de la acción gubernamental. Y luego otro elemento importante que hasta el día de hoy está vigente, que es la cuestión de las divisiones internas del PAC. Ayer, en la comparecencia del presidente de la Asamblea Legislativa ante la Comisión de Ingreso y de Gasto Público, quedaron escenificados. Y hoy creo que también se reeditó el asunto. Doña Epsi Campbell y don Otón Solís han constituido ahí una fracción al interior de la fracción del Partido Acción Ciudadana, que revela, bueno, de que hay ahí otonismo claro y Luis Guillermismo claro, algunos que oscilan, pero yo diría que la fracción minoritaria es la que corresponde al presidente Solís, y que el diputado Solís maneja más diputados de los que maneja el presidente Solís, pero bueno, eso lo maneja usted mejor, esa correlación de fuerzas. Pero lo que sí es evidente, Rolando, es de que es un partido que tiene una minoría parlamentaria, y al interior de esa minoría hay divisiones significativas y enfrentamientos importantes. Inclusive recuerdo ahora el otro, donde don Otón Solís no llamó, pero sí insinuó que el presidente tenía sicarios políticos que le atacaban. Eso son divisiones importantes entre el presidente Solís y sus amigos, lo que ellos llaman el salón de confianza, que es la gente que viene del famoso grupo Germinal, y el sector fundamental o fundador del PAC, por no decir fundamentalista, que adversa tanto en lo presupuestario como en otra serie de materias al presidente Solís. Tanto que yo decía en alguno de mis escritos que el principal opositor al gobierno de don Luis Guillermo Solís en determinado momento pareciera que era don Otón Solís. Ahí entramos ya en la cuestión presupuestaria, y en la cuestión presupuestaria, bueno, vino el tira y afloje que están viviendo ustedes en la Asamblea Legislativa hasta el día de hoy, entre un gobierno que quiere gastar y una oposición que lo quiere limitar, y no solo
la oposición, sino una fracción importante y relevante de su partido. En el intermedio, ese monotema presupuestario en que estaba encerrado el señor presidente se vio interrumpido por la huelga de Limón, de Sintrajap, donde el presidente tuvo una actuación enérgica que le valió que esa huelga, tuvieran que echar para atrás los huelguistas, no solo por la actitud del presidente, sino por errores propios a la hora de organizar la huelga y de conducir esa huelga que podríamos comentar con posterioridad. Y yo diría que ahora viene una prueba de fuego para el presidente con el inicio del periodo de sesiones donde el gobierno lleva la iniciativa. Yo creo que durante los primeros 6 días, durante los primeros 6 meses, el gobierno puede argumentar válidamente, cualquier gobierno, que no ha sido muy activo, que no tenía muchas iniciativas, que estaba realizando una curva de aprendizaje, particularmente este gobierno del PAC, que es el primer gobierno en la historia para ese partido, pero yo creo que ahora en adelante el país va a juzgar más duramente al gobierno, porque bueno, ya es una fracción importante de su tiempo de gobierno la que ha transcurrido, y ya la gente va a empezar a pedir cuentas de manera más seria y significativa. Estamos en La Hora que Ortiga. Hoy hablamos con el doctor Constantino Urcullo Fournier sobre los primeros 6 meses de la administración Solís Rivera. Como observan, ha hecho un recuento de diferentes elementos constitutivos del recorrido que lleva este gobierno. Ya empiezan a entrar los mensajes en Facebook. Nos dice Eddie Chinchilla: a nadie va a engañar, el PAC no está gobernando, este país está secuestrado por los sindicatos y el Frente Amplio. O sea, bienvenidos a la Venezuela centroamericana. Nos dicen por un lado. Por otro lado, dice Andrés Guzmán: si es ilegal endeudarse para pagar salarios estatales, ¿por qué la sala no se pronuncia sobre un proyecto que pasa por la Asamblea? ¿Cómo será el próximo presupuesto y el endeudamiento para pagar salarios? Estamos en La Hora que Ortiga, 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Don Constantino, ¿cómo caracteriza usted a Luis Guillermo Solís? Hemos hablado de acontecimientos, ahora hablemos de cómo es el presidente. Tenemos la primera llamada. Buenas noches, ¿quién habla? Jorge Arturo Fonseca de Nicoya. Don Jorge, adelante. Hay una cosa que me preocupa terriblemente y tal vez Constantino me pueda aclarar. El gobierno anterior nos dejó una herencia financiera de 14 billones. El déficit fiscal de este 2014 es 1 billón más, o sea, sumaríamos 15 billones. Si lo dividimos entre 4 millones, que somos los costarricenses puros, no sin tomar en cuenta a los extranjeros, podríamos decir que sale alrededor de 3.250.000 por cada persona de deuda con el Estado. Yo soy del criterio, a pesar de Otón, de que tenga sus ideas muy particulares, que si no economizamos, si no este presupuesto no lo arreglamos, vamos a entrar en una crisis inflacionaria tremenda, o en el mejor de los casos podría perfectamente la sala cuarta aplicar ¿cómo se llama? El de 2013, el presupuesto del 2013, repetirlo, y quedaríamos tablas únicamente que los proyectos y planes de desarrollo del gobierno quedarían frustrados. Pero también, como dicen los tratadistas, un gasto bien administrado da desarrollo. Entonces también habría que ver ese aspecto, que si ese desarrollo podríamos alcanzarlo mediante un gasto sabiamente regulado, podríamos enderezar el barco. Muchísimas gracias a Jorge Arturo Fonseca. Tenemos otra llamada en línea. Buenas noches, ¿quién nos llama? Buenas noches, don Rolando. Jorge Arturo Ruiz López, San Miguel de Desamparados. Entran los Saludos Jorges. para caballero Urcullo. Adelante. Urcullo, usted que todo se lo sabe, lo que no sabe lo inventa. Mire, Eso no es cierto, señor. Qué lindo. No me falta el respeto. Sí, bueno. ¿A qué ortigamos? No, pero eso no es ortigar, eso es faltar el señor respeto. Urcullo, entonces, mire, viene la reunión de la CELAC, la cumbre de la CELAC, creo que ahora en enero. ¿No cree usted que esto que está pasando aquí en Calero es como un manto ahí para
oscurecer, a pasar inadvertida esta próxima cumbre que viene? Muchísimas gracias por su llamada. Tenemos entonces perfil del presidente, presupuesto, CELAC y Calero. Bueno, perfil del presidente. Mire, yo creo que el presidente es un socialdemócrata que cree en un Estado intervencionista, tal vez con mayor fervor que otros socialdemócratas que hay en el país, porque, bueno, ahí hay matices. Yo creo que es un socialdemócrata con un matiz, hablando en la parte ideológica, con un matiz más pronunciado hacia la intervención estatal, pero que entiende, como todo buen socialdemócrata lo entiende también, de que no puede haber intervención estatal destruyendo el mercado. Y yo creo que la actitud de él con relación a la huelga demostró esto claramente, pero yo creo que tiene diferencias de matiz importante con otros socialdemócratas que hay en el país. Personalmente pienso que es un hombre bien intencionado, que es un hombre bien formado, que sin embargo pienso que le ha tocado, y eso es a confesión de parte, relevo de prueba, no sabía cómo bailar. Y la expresión esa de él, una cosa es verla venir y otra bailar con ella. Usted lo sabe, Rolando, porque ha sido diputado y ha sido funcionario público. Uno tiene que hacer un aprendizaje de manejar la ley de contratación administrativa, de manejar el derecho constitucional, el derecho parlamentario. El presidente venía de ser un académico brillante y estudioso, pero no había tenido la experiencia de patear la bola. La visión de la política de él era a partir de los libros. Y bueno, la ha tenido que aprender caminando y metido en la cancha, y le ha costado, yo diría, y eso no es consecuencia de mala voluntad, sino de que su partido nunca antes se había desempeñado en el gobierno. Presupuesto y Frontera Norte y CELAC. Bueno, presupuesto. El tema del presupuesto yo creo que es un tema donde yo pienso que tiene que haber austeridad. El gasto, no se, fijarse nada más en el aumento del 19% y no ver los errores cometidos hacia atrás por otras administraciones de muy variado signo y desde hace muchos años, creo que es tener una visión muy corta del problema. Creo que en lo que respecta a este momento, el gobierno debería haber sido más austero en ese 19%. Vea usted que el no haber presentado un presupuesto austero le acarreó en cierto sentido la mala calificación de las calificadoras internacionales de riesgo, y eso va a pagar un precio. Dichosamente, los precios del petróleo bajaron y entonces el impacto del gasto público no va a ser tan intenso, ni la devaluación, ni la subida de los intereses en los Estados Unidos van a tener un impacto sobre la economía. Pero yo creo que haría bien el gobierno, caso de que finalmente se le aprobara este presupuesto, de llegar a ciertos niveles de subejecución, porque si bien es cierto lo que decía el señor que llamó, el gasto público bien aplicado produce desarrollo, también es cierto, y lo vemos en nuestro país, que el gasto público no siempre se ejecuta ni se aplica bien, y hay despilfarro y exceso. Entonces eso con ese tema. El tema de Calero, yo no creo que sea un complot de Ortega frente al tema de la CELAC. Me parece que eso es... yo siempre cito una frase que es muy citada, que es la de un presidente de Costa Rica de inicios del siglo XX, que decía que aquí teníamos 3 estaciones, una la estación lluviosa, la otra seca y la otra de conflicto con Nicaragua. Y si usted se pone a estudiar la historia de los tratados y las relaciones con Nicaragua, esa bronca viene desde el siglo XIX. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de ellas es que la herencia colonial, esos límites entre las unidades que surgieron post-independencia nunca estuvieron muy claros, y eso ha generado problemas históricos, y los nicaragüenses tienen una actitud de que no se resignan a esos límites que ya fueron establecidos en el siglo XIX por tratados internacionales, y quieren seguir modificando la situación. Pelean con Colombia, pelean con Honduras, pelean con nosotros, y realmente
no habría razón para la pelea. Y finalmente, ¿cuál era el otro tema? Esos eran los tres. Tenemos, dice Micael Cael, está el gobierno de Solís amarrado por las leyes de Costa Rica, está aún improvisando, solo la fuerza pública se ha visto clara, y dice que si el presupuesto, si reduce el gasto, se contrae la economía, si hay nuevos impuestos también, entonces hay que reaccionar ante eso. Tenemos la tercera llamada. Buenas noches, ¿quién habla? Sí, buenas noches. Sí, ¿cuál es su nombre? Junior Vargas, de Alajuela. Adelante, por favor. Sí, gracias. Mire, escuché a don Rolando Araya en un programa de Cubaces Tiernos, no sé qué, cómo se llama, que tiene en la radio, mencionar que el diputado Morales y el señor Melvin Jiménez habían buscado a don Johnny Araya cuando estaba en campaña. No sé qué tan cierto sea, y me parece que uno de los peores errores que ha cometido don Guillermo Solís es, pues de alguna forma, casarse con esos dos señores, que me parece que uno no tiene nada de experiencia en política como para ser ministro de la presidencia, y el otro un diputado cuestionado que fue lo que hizo que rompiera el parte con el líder del partido, que es Oscar Solís. Entonces, quería saber qué opinan ustedes de eso. Muchas gracias. Muy amable con su llamada, don Constantino. Los dos personajes, bueno, yo pienso que don Melvin, el aprendizaje para él debe haber sido mucho más difícil que para don Luis Guillermo, porque de pasar de bautizar chiquitos y a dar misa a ser ministro de la presidencia, creo que el cambio es difícil. Pero bueno, ahí está. Ha tenido dificultades en la relación con la Asamblea Legislativa, porque lo que tenía era una experiencia en relacionarse con organizaciones sociales, ONGs, etcétera, y de pronto don Melvin tiene que relacionarse con diputados con mucha experiencia, con miembros de la oposición con mucha experiencia, y es otra lógica la que impera ahí. Don Víctor Morales Zapata, yo personalmente con el caso de él siento que ha habido una gran injusticia, porque siento que lo condenaron cuando los tribunales no lo habían condenado. Le aplicaron una ética muy absurda, y es de que, bueno, teóricamente le exigen que sea una virgen impoluta, y no hay sobre él ninguna condena penal. Hubo acusaciones, cualquiera puede acusar a cualquiera, se resolvieron por procedimientos judiciales, y además es un hombre que tiene experiencia política, de los pocos que tienen experiencia política. Y una gran habilidad. Es un hombre inteligente, hábil, negociador. En alguna oportunidad de la vida, en el proceso de concertación nacional a inicios de este siglo, me tocó tratar con él. Lo vi como una persona flexible, racional, inteligente, desde luego polémico, pero como usted y como yo, Rolando, es decir, habrá gente que nos ama y hay gente que nos detesta, pero realmente ni es un delincuente, don Víctor, ni es un hombre sin experiencia, ni es un hombre malintencionado. Dice Micael Cael, entre más tecnología, el gobierno tico parece volverse más obsoleto y pesado en vez de reducir costos y ser más eficiente. Y además critica la pretensión de llevar el IVA al 15%, dice que en Panamá es de un 7%. Entonces, ese cruce, ahora con lo que se vislumbra, presupuesto amplificado al máximo, 19% de crecimiento, y la pretensión de incrementar impuestos. ¿Cómo ve Constantino Urcullo ese escenario? Yo lo que veo es que, bueno, el escenario del presupuesto todavía no lo tenemos claro. El lunes podríamos hablar más sobre eso, de qué es lo que va a pasar. Y los impuestos, mi impresión, Rolando, y ustedes saben más de esto porque está ahí en el ojo de la tormenta, yo creo que no va a pasar esa pretensión del gobierno. Va a haber una oposición radical a la izquierda. El razonamiento de los sindicatos es que el impuesto de ventas es un impuesto regresivo. Ahí el presidente rompería con sus bases de apoyo sindicales. Y por otra parte, usted tiene en el otro extremo del arcoíris político al movimiento libertario, que exige
que antes que impuestos tiene que haber una reducción del gasto significativa, y si aumenta el presupuesto, no hay reducción del gasto, va a tener a usted a don Otto de francotirador presentando mociones, y probablemente algún sector de la Unidad Social Cristiana los va a seguir en ese sentido. No veo yo que el gobierno logre aprobar nuevos impuestos bajo ninguna circunstancia. Quizá una cosa muy curiosa, yo le oí a Otón Solís decir: yo votaré cualquier proyecto de incremento de impuestos, progresivo o regresivo, el que venga del gobierno. Eso fue antes de que se votara negativamente el dictamen de mayoría afirmativo sobre el presupuesto, que daba una señal de contracción. ¿Cuál podría ser el presagio en esa materia? Usted señala un elemento, es tener a Otón Solís a favor o en contra en materia fiscal, es un elemento crucial, o tener a Otto Guevara a favor o en contra. Teniendo dos pesos completos con visiones diametralmente opuestas y un frente amplio en medio, sin hacer acepción de Liberación Nacional y la unidad, ¿qué expectativa tendría el país? Con las calificadoras de riesgo bajando el dedo, el Fondo Monetario sacudiendo ya la mesa, y viene una misión del Banco Mundial también a decirnos por dónde va la procesión. Claro, y lo que está hablando don Otón es de que hay que volver al proyecto donde él llegó a acuerdos con la presidenta Chinchilla. Pero ¿qué fue lo que pasó con ese proyecto? Recordemos. Es decir, fracasó estrepitosamente. Yo no veo posibilidad de que ese aumento progrese, a pesar de que el FMI dijo que ellos esperaban eso, pero no creo que las fuerzas políticas, y digamos, fundamentalmente, fíjese usted, la propuesta de la NEP y la propuesta, creo que es del Frente Amplio, creo que endosan eso, es crear un impuesto a las transacciones financieras. En vez de aumentar los impuestos de venta, ellos que los califican de regresivos, y tienen alguna razón en eso, pero en todo el mundo existe el impuesto de ventas, porque eso es algo fácil de recaudar y por el volumen, y dar resultados significativos. Ahora, el tema está aquí de que ese impuesto sobre las transacciones financieras, dicen ellos, es un impuesto que afecta a la riqueza. Han tenido que modificar eso, porque llegaron a la conclusión en algún país de Centroamérica, creo que en El Salvador se está implementando, y eso afecta a las clases medias también, porque han tenido que decir, bueno, impuesto a las transacciones financieras mayores a tanto, ¿eh? Pero usted sabe lo jugados que son los banqueros y los que tienen dinero. Lo que harán es fragmentar sus transacciones financieras si se pone un límite de esa especie. Entonces, yo creo que ahí con el Frente Amplio, en cuanto a impuesto de ventas, no hay transacción posible por parte del gobierno a cómo están las cosas. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué nos plantea? Buenas noches. Sí, ¿con quién hablo? Soy Gerardo Barrantes. Adelante, don Gerardo. Mire, don Rolando, usted me va a disculpar que sea tan simplista y tan esquemático. Yo realmente me dejo llevar por los resultados, siempre voy a la esencia. Tengo la plena convicción que la forma la del esqueleto. Entonces, digamos, perderse en todos esos avatares me parece que hasta cierto punto es desgastante. Yo lo que veo es que, digamos, las personas que mandan en el país pues son empresarios, y los empresarios pues siempre velan por sus negocios, y lo que yo veo es que estos empresarios que gobiernan, que no son los que les vemos las caras, no son don Luis Guillermo, no es Jiménez, no es ninguna de esas personas, sino las personas que están detrás de ellos y que los han puesto. Esas personas lo que tratan es de mantener el aparato burocrático al menor costo para sostener sus propios negocios. Incluso hay personas mayores, por ahí las oigo, mayores de 70 años, que creen que la mala gestión en el gobierno, que la mala administración se debe a incapacidad, a estupidez, a ineptitud. No hay tal. Se trata, ahí lo que hay es todo, se trata de hacer negocios al menor costo a la hora de mantener el aparato burocrático que sostiene esos negocios. Buenas noches. Muchísimas gracias por su llamada, don Gerardo Barrantes. Siguiente llamada, ¿quién nos habla? ¿Aló? Aló, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Gerardo Vargas, Pérez de León.
¿Quién? Pérez León, Gerardo Vargas. Adelante, don Gerardo. Yo no sé, lo acabo de sintonizar, pero viera usted qué molesto, disculpando, oír a este señor, por eso di mi nombre y dónde soy. En todos los programas anda incursionando, creando polémica con su verborrea y contradicción y cuanta cosa. Uno está cansado de estarlo oyendo por todo lado. Así es en el programa que tiene el diputado Oscar López. Hay una emisora colega, 7 de la mañana, ya yo no sé, lo tiene como sitiado don Rolando. Ya dice, bueno, es que ese señor pare el asunto ya. Buenas noches. Muchas gracias, don Gerardo. Lo que pasa es que han llamado varios radioescuchas, entonces ahora yo no sé contra quién fue el coscorrón. Pero bueno, ahí queda la bola picando. Cada quien escucha lo que le corresponde. Buenas noches, ¿quién nos habla? Bueno, Mara Gómez de Cartago. Adelante, por favor. Muchas gracias. Para preguntarle al señor Constantino, mucho gusto de verlo en el programa. Don Constantino, ¿qué opina usted de que el presidente Solís le da luz verde a los sindicatos y a gente que a él le conviene para que se tiren a las calles y hacen actos de vandalismo? La policía está a favor de ellos porque ahí los manda el presidente y bueno, como dejó esta gente la Asamblea Legislativa es reprochable y no vimos al presidente decir nada. O sea, me parece muy absurdo que el presidente apoye estas cosas, incluyendo los actos de vandalismo, porque ahora si hay que pintar la Asamblea nos va a tocar a nosotros, el pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada, don Constantino. Bueno, esa última llamada es muy, muy importante. Mire, yo no creo, y tiene que ver con la primera también. Hay una pregunta aquí, es ¿quién manda en Costa Rica? Por un lado, hay gente que le dice a uno, los que mandan son los sindicatos, otros dicen los que mandan son los empresarios, y realmente mandan unos y otros, ¿verdad? Y lo que hay es un juego muy complicado de fuerzas, donde hay muchas, digamos, si se pudiera definir la democracia costarricense en este momento, yo diría que es una democracia empatada. Hay toda una serie de sectores que tienen fuerza suficiente para ponerle veto a las acciones de los otros sectores, pero no tienen fuerza suficiente para hacer una propuesta país que logre algún tipo de mayoría. Entonces, esto hace que en determinados momentos los sindicatos logran imponer ciertas cosas. En otros momentos es el sector empresarial, en otros momentos es el gobierno, y yo creo que ahí hay que ser justos en evaluación del gobierno. Yo creo que, por ejemplo, el presidente cometió un error al darle un apoyo tan fuerte a la manifestación de los sectores universitarios, pero fue acertado en el sentido de que se amarró los pantalones con el cuento de Sintrajap, y no fue la fuerza pública. La fuerza pública es mandada por el señor presidente de la República. Entonces, hay una periodista que escribió un artículo muy bueno, Hilda González, donde lo ilustraba con una imagen diciendo que el presidente era un equilibrista. Este es un presidente que, como tiene poca fuerza, tiene que estar equilibrando entre un sector social y otro sector social. Y esto lo obliga a una negociación indefinida y permanente. Esa es la realidad del país en este momento. El gran problema es de que, en cierto sentido, nadie manda. Y con los actos que se cometieron a la Asamblea, a mí me parecen que son reprochables. Yo no he oído al presidente apoyar esos actos. Cierto, no se ha pronunciado con relación a los mismos, pero... No obstante, un detalle. El día de la presentación del programa de gobierno, el presidente concluye su intervención diciendo que la gente debe concurrir a manifestarse ante la Asamblea Legislativa en defensa del presupuesto. ¿Presentación del programa de gobierno? Del Plan Nacional de Desarrollo. Del Plan Nacional de Desarrollo. Sí, a mí me parece que ese es un recurso peligroso. Es decir, estar diciéndole a la gente que tiene que estarse manifestando permanentemente de esa manera. Este es un país donde la democracia de la calle tiene alternativas, Rolando. Hay referéndum, la gente puede acudir al referéndum, hay libertad de prensa, de la más absoluta, sobre todo, por ejemplo, en el radio, la cantidad de programas de radio donde la gente se manifiesta, en las redes sociales. O sea,
no toda petición debería concluir en una pintada de la Asamblea Legislativa. Y yo creo que en ese sentido el señor presidente, si bien yo no le veo ningún pecado a que llame a la participación popular, pero sí matricularse con el concepto de democracia de la calle tiene peligros importantes. Estamos en la hora que Ortiga, 905-222-0000, la Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook. Recibimos una llamada que está en línea. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, Luis Rubio de San Pedro Montedioca. Adelante, don Luis. Tengo entendido que el gobierno del señor Solís es el gobierno de Costa Rica, no es el gobierno del PAC, sino el gobierno de Costa Rica. En el tanto en que el señor Solís haga las cosas bien y que sean analizadas por personas como el señor analista que usted tiene y por la Asamblea Legislativa, merece de todo buen costarricense un apoyo general para que podamos hacer algo por Costa Rica. Ya lo pasado es pasado y ahora hay que emprender con mucho entusiasmo la ayuda para el gobierno de Costa Rica, no para el señor Solís, sino para el gobierno de Costa Rica, que es lo que nos podría salvar de la situación actual. Muchas gracias, don Luis, por su llamada. Dice Juan Vicente Carvajal, ¿cuál sería el criterio de don Constantino en términos generales respecto al futuro a mediano plazo de la economía, tomando en cuenta las acciones o inacciones del gobierno? Bueno, yo creo que esa es una pregunta más bien para un economista que para un politólogo. Yo, como economista amateur, yo le diría que la economía en el corto plazo, teníamos una perspectiva mucho más difícil hace unos 2 meses, 3 meses, con los precios del petróleo alto, con un presupuesto alto, las perspectivas inflacionarias eran importantes, una devaluación cambiaria importante a inicios del año, pero bueno, ha habido una cierta estabilidad, los precios del petróleo han bajado. Eso no quiere decir de que no haya que hacer correcciones importantes. Estamos gastando menos en comprar petróleo, creo que eso es muy importante. Sin embargo, ha habido una desaceleración de la producción en ciertos sectores. Ahora no tengo las cifras claras, pero hay ciertos sectores que se han desacelerado en economía nacional, y obviamente una continuación de la huelga de Sintrahap hubiese sido un impacto muy fuerte para la economía nacional, no solo por la cuestión de el impacto sobre la seguridad jurídica, sino que hubiese habido pérdidas significativas para el sector exportador de este país. El presidente creo que ha tomado decisiones importantes en seguir buscando la atracción de inversión extranjera. Somos un país deficitario de capital, necesitamos, como país en vías de desarrollo, permanentemente la inyección de capitales externos. El presidente ha ido al Canadá, ha ido a Nueva York, ha ido a California a buscar la inversión extranjera directa. Un país en vías de desarrollo con su propio capital no sale, tiene que traer capitales sanos desde el punto de vista económico, y creo que ahí se han tomado decisiones importantes. Yo no veo, Rolando, una debacle de la economía nacional, aunque se podrían acelerar procesos importantes si el déficit fiscal no se reduce rápidamente. Dice Alan Ulate, las mismas familitas nos tienen jodidos, PL nunca más. No sé, el tema hoy como que no estaba, pero con mucho gusto lo comunicamos. Carlos Alberto Murcia, el gobierno se durmió en sus laureles porque desde un principio debió subir el impuesto sobre ventas a un 15% y no pretender que la Asamblea le apruebe el IVA. Debió hacerlo ya. Don Constantino, hablamos de 6 meses y se nos ha hecho un mix con intervenciones de nuestros radioescuchas con diferentes enfoques. ¿Cómo vislumbra usted los segundos 6 meses, de los cuales ya llevamos una semana? Yo quisiera ver en qué termina lo del presupuesto para arriesgarme a profetizar sobre eso, Rolando, porque yo veo algunos elementos positivos en esto, y es de que yo pienso que ya finalmente
el presidente dejó atrás la ruta de la alegría, ¿verdad? Y ya entró en contacto con los problemas, y usted y yo sabemos lo que es eso porque hemos estado en gobiernos, de el gobierno cotidiano del Estado, que no pasan por la algarabía, por la ruta de la alegría, sino que pasan por tener claros cuáles son los obstáculos sociales, jurídicos y económicos para hacer realidad las metas que uno se fija. Yo veo ya al gobierno, al presidente específicamente, cobrando conciencia de ello y actuando de conformidad. Ahora, yo creo que presentaron el Plan Nacional de Desarrollo, que la Nación califica de light, pero también yo creo que ahí tenemos que tener cierta responsabilidad como país, Rolando, en el sentido de que, y alguien lo dijo estos días, creo que fue el mismo presidente, el país no va a cambiar radicalmente en 4 años. Hay ciertos cambios que se pueden hacer, y hay ciertos cambios que se han hecho históricamente. Por ejemplo, la creación del Seguro Social no significó una transformación de la estructura productiva del país, pero significó una importante contribución al desarrollo. La creación del ICE en su oportunidad, las 80,000 viviendas de don Oscar Arias, la ley de protección al trabajador del presidente Rodríguez. Creo que como país tenemos que abandonar la idea de que existen soluciones mágicas y la pomada canaria, como decían las abuelitas, que se le aplica a todo y produce resultados mágicos. Pero el gobierno, y con esto concluyo, necesita 3 o 4 puntos de agenda específicos y concretos y aplicarse a ellos. Hay uno que me pareció interesante y que es el eco de una propuesta de don Johnny Araya en la campaña, que es reducir la pobreza extrema, reducirla a la mitad. Eso es realizable y se puede hacer. ¿Qué entusiasmo le va a poner el gobierno? ¿Qué recursos tiene a su disposición? Eso está por verse. Antes de atender las 3 llamadas que tenemos en línea, voy a hacer una apreciación personal que a alguna gente le sonará extraño. Yo venía reiterando que había indolencia, inacción del gobierno. 3 hechos de los últimos días: enfrentar la huelga de Citrajap con firmeza, con determinación. 2, presentar el Plan Nacional de Desarrollo, que yo puedo compartir o no, pero que está presentado. Y 3, dar un golpe de autoridad en la Asamblea Legislativa, que no comparto, pero que demuestra ya una acción. Eso creo que comienza a dar un tono distinto al que traíamos en estos 6 meses. Volvemos sobre esos temas y lo que nos van a plantear. Buenas noches, ¿quién llama? Sí, buenas noches, don Orlando, don Constantino. ¿Con quién hablo? Miguel Jiménez de Tres Ríos. Adelante. Decía Carlos Alberto Montaner en una columna que escribió en La Nación, o para La Nación, sobre el tamaño del Estado, y filosofando un poco decía que el tamaño sí importa, pero no en el sentido de si es grande o pequeño, que es una discusión que falta en Costa Rica, porque don Luis Guillermo, como decía don Constantino, pues se aboga por la intervención del Estado. El asunto y el paradigma que tenemos que trazarnos o visualizar en Costa Rica para el futuro es, no importa si es grande o es pequeño, es si es eficiente o no es eficiente, porque en la medida en que sea eficiente, pues el pago de impuestos será con más gusto. El problema en Costa Rica es que se está premiando la mediocridad. Se le da anualidades por parejo a todos los empleados públicos, sin hacer una discriminación de los eficientes y los no. Creo yo que esta tarea está pendiente. No veo al gobierno Luis Guillermo Solís entrándole a ese problema, pero sí es una discusión que nos está dando, porque ¿quién quiere pagar impuestos con los servicios que da el Estado? Muchísimas esa es la pregunta. Gracias. Muchas gracias por su intervención. ¿Quién sigue? ¿Qué nos dice? Buenas noches. Sí, ¿quién habla? Martín Hidalgo. Adelante, don Martín. Mire, 2 cosas muy puntuales ahí, aprovechando que está el señor Politoro. Disculpen el término, creo que es insensato si queremos ver cambios ya. Yo espero, al menos en lo personal, para noviembre del año entrante, ver cambios que sean perceptibles.
no tan pronunciados, pero sí perceptibles. Y después la pregunta concretamente para el señor Urkullu. ¿Qué opina de las reelecciones en países como Ecuador, como Brasil, como Bolivia, como en El Salvador, que son partidos que están gobernando, inclusive Brasil 4 veces consecutivas el mismo partido de izquierda? ¿Y por qué países como Chile, después de la dictadura, solo una vez ha quedado un gobierno de derecha? Por favor que me contesten, a no ser que el pueblo sea masoquista y los sigan eligiendo partidos políticos que los estén castigando, que creo que no es así. Gracias. Muchas gracias, don Martín. Última llamada de la noche. ¿Quién nos habla? Mario Mora, Alajuela. Adelante, don Mario. Un gusto, don Rolando, para usted y don Constantino. La pregunta, ¿qué mensaje les mandan los diferentes ministros a sus mandos medios y a los empleados de los diferentes ministerios cuando dicen que si no les aprueban el presupuesto prácticamente lo cierran, que es un cierre técnico? Y, o sea, me parece pésimo ese comentario de parte de los diferentes ministros, y me encantaría escuchar su opinión y la del don Constantino, por favor. Constantino. Bien, bueno, yo estoy enteramente de acuerdo con el primer señor que preguntó sobre el tema de que lo importante no es el tamaño, sino la eficiencia. Creo que hay que entrarle a eso. El Estado de la Nación ha documentado muy bien cómo nosotros tenemos un exceso de instituciones públicas, pero no lo argumenta el Estado de la Nación y la Contraloría por el número, sino porque con una frase genial que tuvo un excontralor anterior que hablaba de la archipielagización del Estado costarricense. Es un archipiélago donde hay instituciones que no se comunican entre ellas, que están aisladas, son islas, y hay que hacer una reestructuración administrativa del Estado que establezca los puentes y los vínculos entre esas islas y con miras a la eficiencia. El otro señor que hablaba de cambios perceptibles, yo creo que el gobierno está obligado a cambios perceptibles. Creo que inició su acción diciendo vamos a cambiar Costa Rica. Creo que eso es una meta demasiado ambiciosa. Yo creo que había que decir vamos a cambiar esto, esto y esto. Y bueno, usted lo decía, Rolando, ya han empezado a decir que son las cosas que quieren cambiar, y yo creo que eso es positivo. Por otra parte, con relación a los presidentes de izquierdas, yo creo que no se pueden meter en el mismo saco los presidentes de izquierda de Venezuela, Ecuador y Bolivia, con los presidentes de Brasil y de Chile. Es decir, son dos izquierdas muy diferentes. Inclusive hay divergencias importantes entre lo que es la versión de la izquierda ecuatoriana y la versión de la izquierda venezolana, o lo que es el ensayo de izquierda desde la perspectiva de Bolivia, donde en Bolivia hay un movimiento desde abajo que moviliza a mayorías indígenas marginalizadas desde la época de la conquista. Entonces, todos esos procesos hay que juzgarlos uno a uno, en cierto sentido, y no decir de que porque son de izquierda es que se merecen que los relijan, o que se han merecido que los relijan. Los factores son diferentes en Brasil y Chile con respecto a los países del ALBA, y dentro de los mismos países del ALBA la situación es también diferente. Se me va la última pregunta, Rolando, tal vez si usted me la recuerda. No. La del último señor la anoté mal, ¿verdad? No, esa ya la absorbí. Pero bueno, me va a disculpar, pero me cayeron en la ametralladora todas, ¿verdad? Dice Orlando Palma, el Poder Ejecutivo es un bebé que no tiene dientes ni está gateando todavía. No, yo no lo veo así. Es decir, me parece que es un gobierno, que es un partido que gobierna por primera vez, y también que gobierna dividido a su interior. Entonces, eso es lo importante. Es una casa que tiene conflictos de familia significativos, y eso también le resta capacidad de acción al gobierno. Pero yo no creo que estemos a la deriva, digamos, y lo he dicho en otros lados, Rolando. Yo creo que el gobierno ha cometido errores, pecados, pero no pecados mortales, ¿verdad? Así, aquí no hay sacrilegio todavía, y esperemos que no lo haya, porque como decía un señor que llamó antes, si hay
una catástrofe, no es solo don Luis Guillermo el que sale perjudicado, sino nos vamos todos en la tira, como dicen, como dicen por ahí, ¿verdad? Como dicen a la abuela. Pregunta de Sarpe, de Olman Rímola: ¿qué gana el Frente Amplio con el ejercicio gubernamental de los primeros 6 meses? Bueno, mire, yo creo que aquí hay que hacer una reflexión sobre el Frente Amplio, que es significativa. Creo que es un partido que no se puede juzgar desde la vieja perspectiva anticomunista de la Guerra Fría, porque ya la Guerra Fría no existe, ¿ah? Y si existe una nueva Guerra Fría, no es una Guerra Fría de carácter ideológico, sino de confrontación geopolítica entre potencias, básicamente con la reemergencia de Rusia. Pero yo creo que el Frente Amplio tenemos que reconocer que tuvo una demostración de fuerza política y de creatividad política muy grande en las últimas elecciones, que es un factor de poder que va a haber que tener en cuenta siempre en la política costarricense. Y yo pienso que, dada la división del partido de gobierno, la debilidad de los otros partidos de oposición, el escenario que yo veo para las elecciones del 2018 al día de hoy es una confrontación entre el Partido Liberación Nacional y el Frente Amplio. Yo no veo que el adversario fundamental del Partido Liberación Nacional hoy y el 2018 sea el PAC. Creo que el PAC va a salir muy lastimado, y no va a salir lastimado como consecuencia de los errores de Luis Guillermo Solís. Va a salir lastimado como consecuencia de la división interna de la casa paquista. Entonces, ¿qué nos deja en el escenario a nosotros de fuerzas políticas viables y con músculo político? Frente Amplio y Liberación Nacional. Tal vez estoy profetizando con mucho adelanto, pero ese es el escenario que yo veo para el 2018. Don Constantino, muchísimas gracias por ortigar un rato con nosotros. De ahí le echaron una ortigadita también. Sí, bonita, ¿verdad? Es parte del deporte ortiguiano. Gracias, amigas, amigos. Mila Cuesta, Rodolfo Chacón, Cristian Aguilera, Marco Ramírez, Rolando González, Rigo González y Olman Rímola. Les decimos buenas noches. Mañana no hay ortiga, hay transmisiones deportivas. Nos encontraremos desde luego el próximo lunes, esperando que vengamos sonrientes, tanto Carlos Roversi, Rigo González y yo, como Zuco y Marcos, con los resultados del fútbol nacional, que últimamente nos tienen risueños a unos y serios a otros. Que la pasen muy bien. Muchas gracias. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.